Bueno, pues Iván, faltan solamente ya 2 presentaciones más, la parte de Iván un par de ellas, así que luego ya nos vamos a comer. Iván nos va a hablar sobre BIM. Muchas gracias, Juan. Gracias también a Andreu, que no ha podido venir, pero forma parte de la organización. Y bueno, nosotros vamos a hablar de construcción, ingeniería y arquitectura aplicando la realidad virtual. Nosotros somos nos dedicamos a aplicar realidad virtual y aumentada integrando BIM en el ciclo de vida de cualquier activo. Antes de empezar, me gustaría, ¿quién sabe aquí lo que es el BIM? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Bueno, lo voy a explicar muy rapidito para que intentemos entender todos lo que es. BIM es una base de datos de construcción con un interfaz gráfico. Javier me dirá que no es eso, pero he hablado antes, pero para que entendamos antes dibujábamos líneas, ahora construimos directamente en el ordenador. Entonces tenemos edificios virtuales no solo con la geometría, sino con todos los datos que tienen dentro. Esto lo cambia todo porque transformamos una cosa muerta en una cosa que tiene muchos datos y además que tiene una geometría 3D. Esa es la base de nuestra empresa. Y bueno, si entendéis esto, pues veréis qué potencial tiene, porque como decían antes, pues esto es todo el contenido que tenemos que llevar a gafas de realidad virtual. La charla es hacia la industria de la construcción 4.0 y por qué hacia la industria de la construcción 4.0. Esto es la curva de productividad de los últimos 50 años de la construcción y de otros sectores. La línea roja son otros sectores y la azul es de la construcción. Bueno, si fuera una industria, la línea tendría que ir hacia arriba y no hacia abajo como va continuamente, y ahora está viniendo lo que es la revolución industrial 4.0, que si no nos subimos en la construcción a ella, pues seguiremos en esa línea azul para abajo, mientras el resto de industrias pues seguirá para arriba con su productividad. Tenemos una oportunidad mezclando el BIM con otras cosas que vamos a tratar de explicar ahora, cómo podemos subirnos a esto. Los fundamentos de la industria 4.0 son básicamente máquinas o productos inteligentes, el famoso IoT de las cosas, que simplificando al máximo para que lo entendamos, es un elemento, manda una señal a la nube, con esa nube se procesa, y esa señal vuelve y el elemento actúa automatizadamente, no automáticamente. ¿Vale? Elementos que mandan señal a la nube hay millones, o elementos que mandan señales puede haber hace mucho tiempo, como puede ser un termostato, pero que actúen en función de una serie de datos no es lo que lo cambia todo. ¿Vale? Entonces, este es uno de los fundamentos. Luego la tecnología de gestión de todos estos datos. Tenemos un montón de elementos mandando datos y hay que gestionar esos datos para ver qué hacemos con ellos. El famoso Big Data. Y luego tenemos también la forma de interactuar con todos esos datos de las personas y las máquinas, con todos esos datos que tenemos, que han cogido todo con el Internet de los objetos, lo hemos gestionado con el Big Data y luego bajamos. Cómo interactuamos con todos esos datos es uno de los fundamentos de la industria 4.0. La industria 4.0, todos estos fundamentos están bajo un paraguas, que es el paraguas de la dualidad ciberfísica o el Cyber Physical Systems, que parece un nombre muy complicado, pero es una cosa muy sencilla. Realmente tenemos por un lado el modelo digital con todos sus datos. Esto es un pantallazo de un programa de BIM que es Revit, en el que tenemos por un lado la geometría y por todos lados los datos. Y por otro lado tenemos la realidad. ¿Qué es la dualidad ciberfísica? Pues es que todo lo que actuamos aquí puede pasar aquí y todo lo que simulamos aquí puede pasar para aquí. Este gemelo es muy importante para todo esto que estamos diciendo. Este es el fundamento que recoge los otros tres. Este es el paradigma que recoge los otros tres fundamentos de la revolución 4.0. Vale, pero tenemos por un lado la dualidad ciberfísica, tenemos por un lado los edificios, activos, obras o elementos mandando datos y actuando. La visualización de los datos ya analizados y filtrados, y hablamos aquí de la visualización de los datos y filtrados, no hablamos de los datos puros y duros, porque tenemos un montón de datos, pero hay que expresarlos y hay que pensar cómo expresarlos. Todo el data analysis y el data visualization hay que empezar a pensarlo. Y tenemos, por otro lado, las personas que interactúan con todos esos datos. Y aquí tenemos dos tipos de información. ¿Vale? Tenemos dos tipos de datos. Perdón. Tenemos la información general,
que son los datos generales, como podía ser si tuviéramos un modelo BIM de este edificio, pues las medidas generales, las alturas, las luminarias, todos son medidas que son para todo el mundo. Y luego tenemos los datos de contexto. Son los datos que son referentes a mi persona, los datos de mi rol, de mi posición, de quién soy yo. Podríamos decir que los datos de contexto son los metadatos y los otros son los datos. Estos son datos distintos y casi siempre interactuamos con los datos de arriba, pero no actuamos con los datos de abajo. De momento no estamos actuando con los datos de abajo. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué tiene que ver todo la realidad virtual aumentada para que esto, que son los fundamentos y el paradigma de la industria 4.0, trabaje todo junto? Pues la única manera para que trabaje todo junto es con realidad aumentada o virtual, porque realmente es como puedo ver esos datos, interactuar con ellos y verlos en tiempo real en el momento adecuado a la persona adecuada. La única manera que todo pueda estar funcionar es con realidad aumentada o con realidad virtual. El Internet de los objetos, que parece así parece que se habla mucho pero no acaba de venir. Bueno, esto es un gráfico de Cisco en el que dicen que en el 2020 hay 50 billones americanos de objetos conectados a Internet. Ahora mismo, cada segundo se conectan 8 elementos nuevos a Internet. Cada segundo, 8. Y los próximos 4 años, cada segundo, 25. Y no estamos hablando de móviles, estamos hablando de cosas que no son elementos con los que interactuamos con ellos normalmente, como puede ser una mesa, un elemento, cualquiera, o cada segundo 8 elementos nuevos. Imaginaos qué cantidad de datos hay que filtrar. Vale, y aquí, si veis ahí, dicen que el gato de adopción es 5 veces más rápido que la electricidad y la telefonía. En 2020, 50 billones de objetos conectados a Internet. Pero bueno, ¿y esto cómo lo unimos con todo lo demás? Bueno, pues entonces, debido al incremento de todos estos sensores emitiendo objetos, tenemos que utilizar el BIM, que es esta base de datos con un interfaz gráfico, ¿no?, como un contenedor de todos esos datos y como un gestor, no solo los datos generales, todos esos datos que están mandando todos esos objetos, tendremos que reflejarlos en ese interfaz gráfico para poder interactuar ellos a través de las gafas. Tenemos que utilizar el Big Data y meterlo dentro de gafas y dentro del BIM para procesar todos esos datos y analizarlos. Tenemos que hacer la visualización en el contexto con gafas de realidad aumentada, y la visualización no son los datos. Un dato adecuado para cada persona, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, le da un valor añadido a esa información que lo convierte en conocimiento, ¿vale? Si yo tuviera que arreglar una luminaria de por allí, si a mí me das aquí el menú, el libro de instrucciones diciendo cómo se arregla, qué tengo que hacer, no es lo mismo que si yo cuando me subo al andamio estoy arriba, tengo las instrucciones ahí en tiempo real a la persona adecuada. No es lo mismo las instrucciones que tiene que tener el operario que tiene que tener el jefe de mantenimiento. El jefe de mantenimiento solo tiene que saber que la luminaria está arreglada o cuál que tiene que arreglar, ¿vale? Y luego la inteligencia artificial y Machine Learning. Lo hemos puesto ahí lo último, probablemente tendría que ir antes, porque cuando todo esto, cuando el Internet de los objetos sea una realidad, va a haber manera humana, y nunca mejor dicho humana, de manejar esos datos. Esos datos los va a tener que manejar una inteligencia artificial para que los podamos procesar, si no va a ser imposible. Entonces, juntando todo esto a través de que lo vemos, cómo vemos todos estos datos, cómo procesamos estos datos. Ahí vuelve a entrar otra vez la realidad aumentada y la realidad virtual. Y hablo más de aumentada porque, en contra de lo que se ha dicho aquí, bueno, yo creo que el futuro pasa por la realidad aumentada. Es obvio que ahora mismo todos los HMDs que tenemos comerciales son de realidad virtual. De aumentada, pues apenas hay algún comercial, sí que lo hay, pero muy pocos, y tienen problemas como el Field of View, que ya se ha comentado, pero tienen virtudes que no tienen la realidad virtual. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo dice DigiCapital, que es un Venture Capital que hace estudios de estos, pero bueno, podéis ver de Gartner, podéis ver de McKinsey, podéis verlo de quien queráis, que prácticamente lo dicen lo mismo. Y están diciendo que en el 2016 los ingresos son prácticamente por realidad virtual, ya el año que viene son 50% realidad virtual, realidad aumentada, y en el 2020 son ya prácticamente todo realidad aumentada. Resulta curioso ver esta gráfica y esta gráfica juntos,
Tenemos un montón de objetos mandando datos y tenemos un montón de gafas para ver esos datos. Es como converge, es bastante curioso y a mí me parece importante. Y ya, bueno, volviendo otra vez aquí, las gafas de realidad aumentada, no voy a hablar de gafas de realidad virtual porque entiendo que entendáis, que conocéis todos, pero bueno, ahora mismo tenemos HoloLens en fase de desarrollo. Para mí HoloLens es un dispositivo absolutamente con cambio que hace algo que no hace ningún dispositivo en el mundo hasta el día de hoy, es que hablar con una cosa física. Todos los dispositivos hablan con otra cosa digital. Un móvil habla con un repetidor digital. HoloLens escanea el espacio en tiempo real e interactúas con él. El espacio, el suelo, la mesa. Algo que está muerto, algo que no tiene electricidad. Esto lo hace HoloLens y es absolutamente espectacular. Esto lo cambia todo, porque puedo interactuar con este espacio de una manera física. Nosotros, estamos trabajando, en la semana que viene probablemente cerremos un acuerdo. Pues esto es un casco de obra, nosotros nos dedicamos a esto, a la ingeniería, la construcción y arquitectura. Esto es un casco de obra con sus medidas de seguridad que tiene una realidad aumentada incorporada, una cámara termográfica. Pues imaginaros una obra, si puedo ver realmente replanteos o futuras cosas que van a poner directamente con realidad aumentada. Y esto siempre alimentado con el BIM, que es esa base de datos que ya está hecho todo el contenido. Y bueno, poco más. Conclusiones. La visualización y la realidad aumentada hacen posible la equivalencia ciberfísica y por tanto facilitan a cabo que llamamos el paradigma de la industria 4.0. Y hablamos de visualización y de realidad aumentada como cosas distintas porque no es lo mismo. La realidad aumentada es la base y la visualización de los datos es una cosa que hay que analizar. Todos los estudios de datos que se han hecho hasta ahora, casi todos los gráficos que tenemos son en 2 dimensiones. Ahora no solo que tengamos 3 dimensiones, tenemos las 3 dimensiones para movernos, tenemos una 4ª dimensión que es el contexto. Yo no soy lo mismo aquí, o no tengo el mismo, el aire acondicionado que me está dando aquí no es el mismo que me está dando aquí. La posición, quién soy yo, también lo cambia. Si yo soy un mantenedor del aire, pues tengo que ofrecerle un dato. Si soy un usuario, le tengo que ofrecer otro. Por poneros ejemplos tontos. Tanto la visualización como la realidad aumentada son aplicables en cualquier fase, para cualquier tarea de todo el ciclo de vida de un activo, de un edificio, desde la fase de anteproyecto, pasando por el proyecto, en fase de obra, en la operación y el mantenimiento, en todas y cada una de las fases. Y esto lo que hace es que haya modelos de negocio y cosas que reinventarse absolutamente todas, porque ahora mismo no se está pensando de esta manera, no tienen esos interfaz y el BIM también está en una fase bastante, no es que estén haciendo, pero aún estamos en una fase muy poco madura. Y bueno, pues esto ya lo he dicho, pues esto genera servicios de alto valor añadido, entre que podemos entrar a un proyecto varios a la vez, varios no solo los proyectistas, sino el cliente. Puedes tener replanteos digitales. Ahora mismo no sé si lo sabéis mucho de obra, pero en una obra se replantea con una cuerda mojada en unos polvitos azules y tirando así. Esto es la industria de la construcción, esto es verdad, esto no. Y las plomadas, que son como se sacan los niveles de arriba abajo, se hacen con una cuerda y con un peso abajo, en el mejor de los casos, cuando no se hace con un alambre retorcido, con una piedra abajo. Esto se está guiando por aquí un compañero, pero esto es así, o sea, no. Y esto es la industria de la construcción. Y bueno, nada más, solo terminar con una frase, que el futuro es móvil. Qué obviedad, no se me han olvidado las comillas, pero el futuro también es contextual y el contexto nos lo va a dar la realidad virtual y la realidad aumentada. Muchas gracias.